Bien, entonces, el tema se titula puesta en producción, aunque en realidad doy un paso para atrás y no hablamos solamente de la puesta en producción, sino que hablamos de todo el ciclo de desarrollo, porque al final la puesta en producción es solamente una etapa más de ese ciclo de desarrollo. ¿Bien? Entonces vamos a ir viendo un poco, vamos a seguir este esquema, vamos a hablar un poco del ciclo de desarrollo de aplicaciones. Entonces acabaremos básicamente hablando de efectivamente cómo se despliega, ¿no?, una aplicación no tiene por qué ser en producción, puede ser en pruebas, lo que sea, pero vamos, cuál es el ciclo de desarrollo completo hasta que yo tengo la aplicación al final funcionando en algún lado, ¿vale? Hablaremos también de un tema que es delicado, que es el tema de la actualización. Es decir, las aplicaciones no se despliegan una vez y nos olvidamos, sino que evolucionan. Si la aplicación no evoluciona es porque no la está usando nadie, ¿eh? Entonces, si la aplicación evoluciona, evidentemente hay que hacer actualizaciones de esa aplicación en producción. Bien, y veremos cuáles son las implicaciones que eso tiene. Vamos a hablar también de un tema que se deja a veces fuera, pero que en sistemas distribuidos es de vital importancia, que es la monitorización, porque aquí no solamente tenemos un único sistema, sino que tenemos un conjunto de sistemas trabajando, ¿vale?, cooperando juntos. Y entonces, pues evidentemente cuando se produce un error, lo primero que hay que saber es en cuál de esos subsistemas se ha producido el error, ¿bien?, y necesitamos ayuda. Y entonces, cuando tengo una única aplicación desplegada en un único servidor, pues bueno, a lo mejor puedo hacer cosas, ¿vale?, más manuales, cosas un poco más a la antigua usanza, pero cuando tengo un sistema distribuido, un balanceador de carga, 5 máquinas, 5 aplicaciones web detrás, una base de datos replicada, y empiezan a producirse errores en las peticiones, pues necesito alguna manera, ¿vale?, de saber exactamente en qué parte de todo ese despliegue que yo tengo montado se están produciendo esos errores. Entonces aquí necesito imperativamente tener monitorizada tanto la aplicación como las máquinas donde mi aplicación está corriendo, donde tengo la base de datos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se hace esa monitorización. Y finalmente hablaremos también de gestión de la configuración, lo vamos a referenciar un poquito cuando hablemos de ciclo de desarrollo, pero nos meteremos un poquito más en detalle después. Y concretamente aquí vamos a hablar de cómo realmente se configura, ¿vale?, toda la infraestructura que yo voy a utilizar, ¿bien?, y cómo hay herramientas que me permiten pues no tener que hacer como hacíamos nosotros a mano, ¿vale?, como hicimos nosotros las imágenes con Java 8 y con MySQL. Arráncate una máquina virtual, instálate a mano la MySQL o el OpenJDK8, ¿vale?, o el OpenJRE. Crea una imagen a partir de esa máquina virtual, ¿vale?, y entonces ya puedes utilizar la imagen y ya tiene el software preparado que tú quieres. Esto no se hace así a mano, ¿bien?, sino que se utilizan herramientas de las denominadas de gestión de la configuración, ¿bien?, y bueno, ya hablaremos un poquito de lo que es la infraestructura como código, ¿vale?, donde típicamente todas las operaciones que hemos hecho manualmente nosotros, de levantar máquinas virtuales, instalar cosas encima de la máquina virtual o incluso desplegar la aplicación encima de la máquina virtual, en realidad, en el mundo real, ¿vale?, se hacen programándolas, ¿vale? Se utilizan herramientas en línea de comandos que yo puedo invocar, ¿vale?, desde otras herramientas que son las herramientas de gestión de la configuración, ¿vale?, que me permiten definir en qué estado quiero yo que acabe una máquina a través de código, ¿vale?, simplemente de un código en algún lenguaje, y lo que se encargan este tipo de herramientas es de arrancarme la máquina virtual, ¿vale? Bueno, arrancármela, hay veces que depende de cómo funcionemos, la máquina virtual puede estar ya arrancada, y aplicar esa configuración a la máquina, de forma que yo no tengo que hacer nada manualmente, y eso además está en código, con lo cual puede estar en un sistema de control de versiones, ¿vale?, puede irlo también evolucionando a lo largo del tiempo. Fijaros lo que sucede si yo de pronto, mis desarrolladores, sin previo aviso, pasan de usar Java 8 a usar Java 9. Y la aplicación, pues de pronto se produce una actualización y cuando se produce esa actualización, la aplicación ni siquiera arranca, porque tengo las máquinas virtuales preparadas con Java 8. Y entonces, este tipo de situaciones, si las tenemos que arreglar manualmente, pues empieza a levantar máquinas, cambia la configuración de Java. Y entonces, lo que se hace es que se tiene una serie de
plantillas, lo podemos llamar así. En realidad no hay ninguna diferencia con el código de la aplicación, es código igual, pero que en lugar de ser código de una aplicación, es código de infraestructura, ¿vale? De cómo nosotros queremos que esté la infraestructura para yo poder poner mi aplicación ahí encima. Y entonces aquí pues veremos que este tipo de herramientas me permiten definir diferentes roles. Puedo tener máquinas con un rol web que están preparadas para ejecutar una aplicación web y por lo tanto tienen, por ejemplo, una máquina virtual de Java. Puedo tener máquinas con un rol de base de datos, con lo cual lo que tienen instalado esas máquinas es una MySQL, ¿vale? Entonces yo incluso puedo preparar las máquinas para que cuando se levanten tengan configurado el rol y cuando se levanten digan ¿yo qué rol soy? Web. Y se vayan a un servidor y le pregunten oye, ¿qué tengo que hacer yo si soy una máquina de tipo web? Y ese servidor les diga, pues mira, tienes que instalar Java 8, tienes que instalar esto, tienes que instalar lo otro. ¿Sí? Eso lo veremos en la última parte, ¿vale? En un contexto de sistemas distribuidos o de aplicaciones distribuidas, como estamos aquí, pues evidentemente es de vital importancia poder automatizar, ¿vale? Toda la configuración de la infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura me refiero a todas las máquinas que yo necesito para hacer el despliegue de mi aplicación. ¿Sí? Que puede incluir, pues, a lo mejor instalar o levantar un balanceador de carga, como el hproxy que hemos visto, instalar un conjunto de aplicaciones web detrás de ese balanceador de carga, configurar el balanceador de carga con las IPs de esas aplicaciones web, porque ya hemos visto, ¿verdad?, que cuando arranco una máquina virtual en la nube, la IP es la que le sale del pie al proveedor de cloud, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la configuración de mi balanceador de carga? Que no la puedo tener grabada a fuego en el disco porque no vale, ¿vale? Si yo arranco una nueva máquina virtual y la quiero meter dentro del balanceador, pues tendría que editar ese fichero de configuración. Ese tipo de cosas, ¿vale?, se pueden automatizar. ¿Bien? Entonces, bueno, el ciclo de desarrollo, de forma muy resumida, porque aquí podría haber etapas adicionales, ¿vale?, podríamos resumirlo como esto que tenéis aquí. Bien, yo programo, bueno, aquí quizá faltaría, aquí debajo del repositorio de código podría haber un monigote que fuera el programador, ¿vale?, que lo que hace es escribir código, ¿vale?, y empujar ese código a un repositorio de código. ¿Sí? Y lo que tenemos encima es una serie de etapas por las cuales pasa mi código, típicamente en un sistema de integración continua, de los denominados sistemas de integración continua, que son sistemas que detectan cambios en el repositorio de código, es decir, detecta que hay código nuevo ahí, que hay modificaciones sobre el código, y entonces lo que hacen es ejecutar una serie de etapas de forma automática. ¿Por qué quiero yo que esto sea de forma automática? Porque quiero lo más rápido posible, por ejemplo, pasar un conjunto de test para saber si el código que acabo yo de subir al repositorio está correcto. Normalmente yo paso test en local, ¿vale? Bueno, no sé si os han enseñado a hacer test. Supongo que si la mayoría ni siquiera habéis tenido una asignatura en ingeniería de software, pues probablemente no os han enseñado a hacer test, ¿vale? Pero todo código va acompañado de test y de hecho hemos visto, bien, en Spring que por defecto los proyectos que yo genero, tanto con Maven como con Spring, tiene una carpeta de test donde se supone que yo voy a desarrollar mis tests, ¿vale? Entonces yo todo código que desarrollo hago test para ello. Bien, y hay diferentes políticas de hacer test, ¿vale? Hay test de más bajo nivel y test de más alto nivel. ¿Bien? Tenemos test unitarios que a lo mejor me prueban solo una clase, ¿vale? Y luego tengo test de integración que a lo mejor requieren levantar todo el servidor para hacer cierto conjunto de test, ¿vale? O al menos poner una conexión a la base de datos para hacer ciertos test con respecto a las operaciones que yo hago contra la base de datos. Entonces hay diferente granularidad en el tipo de test que yo puedo desarrollar, pero lo que está claro es que yo tengo test. ¿Bien? Mi código tiene test. Yo paso esos test en local, ¿vale? A lo mejor esos test funcionan. Pero ¿qué pasa? Que claro, mi entorno local, mi entorno de desarrollo local, quizás se parezca poco, ¿vale?, a un entorno que voy a tener realmente en producción. ¿Bien? Entonces esos test los quiero pasar en un entorno lo más parecido posible en configuración a lo que sería el entorno de producción. Idealmente los querría pasar en el entorno de producción, pero eso es muy peligroso. Y entonces, ¿qué hago? Monto un entorno igual o lo más parecido que sea capaz de hacer yo al entorno que tengo en producción, ¿bien?, y sobre ese entorno paso los tests. Es decir, si yo, por ejemplo, en producción tengo un balanceador de carga con 10 aplicaciones web detrás del balanceador, con una base de datos replicada, pues a lo mejor no monto todo ese tinglado, pero sí que monto por lo menos un entorno en el cual tenga el balanceador de carga, 2 máquinas, 2 aplicaciones web detrás del balanceador para que realmente haya cierto balanceo, y a lo mejor una base de datos que a priori pues no está replicada en el entorno de testing. ¿Bien? Pero ese entorno se parece bastante a mi entorno de producción. Idealmente, además, lo haría también, si el entorno de producción lo tengo en el cloud, pues esto lo haría también en el cloud, para que las condiciones sean lo más parecidas posibles, porque ni os imaginéis las diferencias que puede haber entre correr un test
en tu infraestructura privada y correr un test en el cloud, donde las latencias de redes que no tienen absolutamente nada que ver y te encuentras con ciertas sorpresas. Tú a lo mejor en la empresa tienes servidores dedicados que realmente pueden dedicar todos sus ciclos de CPU a tus tests, y luego cuando te vas al cloud resulta que pues las cosas no son tan idílicas. Bien, compartes, tu máquina virtual está conviviendo con otras máquinas virtuales de otra gente, ¿vale?, en la misma máquina física, y ahí pueden estar dándose de bofetadas tanto por el consumo de ancho de banda como por el uso de CPU, ¿vale?, y una serie de historias que pueden entrar, ¿vale?, en conflicto con el funcionamiento que tú esperas de tu aplicación. Entonces, ejecutar tus tests en tus máquinas físicas en tu empresa no tiene nada que ver con ejecutar tus tests en el cloud. Entonces, si tu aplicación va a estar desplegada en el cloud, ahí es donde tienes que hacer las pruebas o deberías hacer las pruebas. Hay veces que por acelerar un poco las pruebas, porque claro, montar el tinglado en el cloud, pues normalmente te requiere arrancar todas las máquinas necesarias en el proveedor de cloud. Bien, entonces eso puede llevar unos minutos. Entonces hay veces que por tener realimentación lo más rápido posible, por saber cómo van las cosas lo más rápido posible, pues montas un entorno que no es exactamente igual que el de cloud, pero lo montas en tu servidor de integración continua, ¿vale?, para ejecutar unas pruebas rápidas ahí y ver lo más pronto posible si hay algún error. Si hay algún error, pues ya te pones a corregirlo. Si no hay errores, pues entonces ya lanzas las pruebas en el cloud y te espera ya un rato a ver qué ha pasado allí. Pero por lo menos, más o menos, tienes cierta información ya de que en tu sistema de interacción continua, donde has intentado reproducir lo que tienes en el cloud, ¿vale?, pues las cosas han ido bien, o han ido mal. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que los tests se corran en un entorno lo más parecido posible al entorno que tú tienes en producción, ¿sí? Esto los sistemas de integración continua lo tienen muy optimizado, ¿bien?, y de hecho los sistemas de integración continua más conocidos son capaces de integrarse, ¿vale?, tienen plugins para integrarse con la mayoría de los proveedores cloud, de forma que te permite levantar máquinas virtuales en el cloud donde ejecutar tus tests, donde a lo mejor arrancar tu aplicación y ejecutar tus tests, ¿vale? Eso no es una cosa trivial, ¿vale? Montar esa infraestructura no es una cosa trivial y es una cosa también compleja. Entonces, fijaros que ahora ya tengo dos infraestructuras que montar, ¿vale? Si ya decíamos que montar la infraestructura en un sistema distribuido era complejo, pues es que encima tengo por lo menos dos que montar. La de producción y la de testing, ¿bien? Además, hay veces que no tienes dos, sino que tienes incluso tres. La de testing, que es más pequeñita, la de producción y una que se llama staging, ¿vale?, que es igual que la de producción y que te permite hacer unas pruebas ya más exhaustivas en un entorno exactamente igual que el de producción y que te cuesta el mismo dinero que el entorno de producción. Claro, si en producción tienes 20 máquinas, en el entorno de staging tienes 20 máquinas también, ¿vale? Pero lo que te permite es una fiabilidad un poco mayor de que lo que vas a pasar inmediatamente después a producción, ¿vale?, lo has probado en un entorno que es exactamente igual que el de producción. Entonces, tienes cierta confianza en que si se ha comportado bien ahí, se comporte bien en producción. No hay una certeza absoluta, ¿vale? Esta profesión es así de jodida, pero lo cierto es que, bueno, cuanto más refuerces esa impresión de que las cosas van a ir bien, ¿vale?, acercándote lo más posible a un entorno de producción, pues mejor. Entonces, como digo, el pipeline que tenemos aquí, bueno, este tipo de etapas típicamente se llama pipeline, ¿vale?, es básicamente lo que hace el sistema de integración continua, ¿bien? Aunque, bueno, en la transparencia pone ciclo de desarrollo. En el ciclo de desarrollo faltarían más cosas, faltarían los desarrolladores para empezar, ¿bien?, y podría haber más etapas, ¿vale? Pero bueno, voy a ir comentando un poquito las diferentes etapas. Y esto sería típicamente una cosa que haría un sistema de integración continua de forma automática, y estas etapas son secuenciales, ¿vale? Y si una etapa falla, no seguimos con el resto de etapas, ¿vale? Si yo ejecuto los tests y los tests fallan, no quiero acabar desplegando el código en producción, ¿no? Evidentemente, ese código es incorrecto. A lo mejor ni siquiera soy capaz de construir el binario, ¿bien? Entonces, como digo, un sistema de integración continua detecta cambios en el código, ¿vale? Es posible que requiera construir la aplicación, ¿vale? Empieza a pasar una serie de tests. Esos tests, ya digo, pueden ser tests unitarios, pueden ser tests de integración, ¿bien? Hay muchos tipos diferentes de tests. Empieza a pasar una serie de tests. Si esos tests pasan, ¿vale?, pasaríamos a una fase de publicación. Ahora lo veremos, ¿vale?, un poquito más en detalle, pero para yo poder poner mi aplicación en producción, tiene que estar construida y disponible en algún sitio, ¿no? ¿Cómo hemos nosotros desplegado nuestra aplicación en el cloud?
pues hemos hecho un MVN clean install o clean package, ¿verdad? Hemos cogido el jar y lo hemos empujado con SCP a la máquina virtual. ¿Sí? Bueno, pues el proceso ese de hacer el MVN clean package, construir el jar, ¿vale? Y dejarlo en nuestro disco duro local sería el proceso de publicación. Lo que pasa es que en el proceso de publicación los artefactos, los binarios generados no se dejan en el disco duro local normalmente, sino que se empujan, ¿vale? Se publican en un repositorio de artefactos, ¿vale? Que es un repositorio de artefactos para la cosa concreta que yo esté desarrollando. Veremos que hay repositorios de artefactos para Java, para paquetes Debian, para gemas de Ruby, yo que sé, para Python, para cada lenguaje tiene típicamente un repositorio de artefactos propio donde yo puedo publicar los artefactos que genero a partir de mi código. ¿Bien? Entonces, fijaros que es importante que sepamos, y esto no está aquí plasmado en la transparencia, pero ya os podéis hacer una idea, es necesario saber a partir de mi código qué artefacto voy a generar yo. Nosotros hasta ahora hemos visto que a partir del código se genera un jar, ¿bien? Pero los proyectos Maven de Java, por ejemplo, en realidad pueden tener muchos módulos. ¿Bien? Entonces mi aplicación podría estar compuesta de varios jars. Y cada uno de esos jars a lo mejor hay que desplegarlo en sitio diferente, ¿vale? Algunos están detrás de un balanceador de carga, otros no, porque a lo mejor podría tener un módulo que es el sistema de envío de emails, ¿vale? Que se despliega por su lado, luego la aplicación web que se despliega por otro, luego yo qué sé, ¿vale? Un sistema de escalado de imágenes que se despliega por otro. Entonces todo eso podrían ser diferentes módulos de mi aplicación, cada uno de los cuales cuando se construye la aplicación, cuando hago MVN clean package, se generan 3 jars diferentes. Entonces son 3 jars que hay que publicar en el repositorio de artefactos, ¿vale? Y que habrá que desplegar en sus respectivas máquinas virtuales o lo que sea. ¿Sí? Vale, entonces, cuando llega la fase de publicación, lo que hace el sistema de integración continua, ¿vale? Es empaquetar la aplicación en un binario que publica en un repositorio de artefactos. Bien. Inmediatamente después pasamos a la fase de despliegue. En la fase de despliegue yo lo que hago es poner esas aplicaciones que acabo de empaquetar y publicar en el repositorio de artefactos en nodos dentro de mi infraestructura. Bien, entonces yo tengo que saber pues, exactamente qué es lo que tengo que hacer con cada uno de esos artefactos. No, mira, esta es la aplicación web. Tienes que replicarla y ponerla en 5 nodos, ¿vale? La misma aplicación, desplegarla en 5 nodos a la vez. Bien, porque van a estar detrás de un balanceador de carga. Vale, pues el sistema de integración continua en su fase de despliegue tendrá la lógica necesaria para decir, mira, este artefacto, este jar que corresponde a la aplicación web, hay que ponerlo en esta y estas máquinas. ¿Bien? Entonces, típicamente en esos nodos los artefactos se obtienen del repositorio de artefactos. ¿Vale? Nosotros los hemos estado empujando a mano por SCP, ¿bien? Pero eso no es lo habitual, ¿vale? Lo habitual es que yo he publicado mi artefacto en un repositorio de artefactos, ¿vale? Y en el nodo se instala desde el repositorio de artefactos la herramienta. ¿Sí? Finalmente, una vez que he hecho el despliegue, la aplicación ha arrancado, ¿vale? Lo que voy a estar haciendo es monitorizar tanto lo que es la aplicación, que puede ser monitorizarla a través de los logs o monitorizarla a través del consumo de memoria que hace o del consumo de CPU, ¿vale? Hay diferentes formas de monitorizar las aplicaciones, como también monitorizar los propios nodos, cómo de carga está un nodo, ¿vale? Es decir, una cosa es que la aplicación esté consumiendo 1,5 GB, ¿vale? Pero eso a lo mejor pues no me da mucha información, pero si sé que ese 1,5 GB supone el 80% de la RAM de la máquina donde está desplegada la aplicación, pues hombre, eso a lo mejor sí que me da más información porque ya me está indicando que la máquina está un poco justita de RAM. Como la aplicación sube un poco más, a lo mejor se queda sin memoria, ¿vale? O como algún otro proceso dentro de ese nodo empieza a hacer cosas, pues a lo mejor me quedo sin memoria. Entonces, ahí hay que monitorizar tanto lo que son las aplicaciones como lo que son los nodos. Dentro de ese proceso de monitorización, que luego hablaremos de él, ¿vale? Entra también el procesamiento de los logs. ¿Bien? Y hablaremos un poquito más en detalle de lo que son los logs. ¿Bien? Estos logs típicamente lo que me dan es información de cómo se está comportando la aplicación. ¿Bien? Y son básicamente cosas que el desarrollador decide escribir, ¿vale? A través de un mecanismo que es el mecanismo de login, ¿vale? Y al final acaban pues o bien en un disco o bien se envían por red a un agregador de logs, ¿vale? O para luego poder ser analizados, etcétera, etcétera. ¿Bien? En sistemas distribuidos, de hecho, lo más habitual es eso, utilicemos algún agregador de logs donde enviamos los logs de todas nuestras aplicaciones
de forma que se puedan hacer búsquedas por todos los logs a la vez, ¿vale? No me sirve de nada el log de la aplicación web que está desplegada en el nodo 2 sin ver los logs de las aplicaciones web que están desplegadas en el 1, en el 3, en el 4, ¿vale? Porque a lo mejor ciertas peticiones están fallando porque llegan a un determinado nodo, o es un determinado tipo de peticiones que falla sistemáticamente independientemente del nodo. Entonces solo puedo verlo si puedo ver todo el conjunto de logs, ¿vale? Y hacer una búsqueda dentro de todo el conjunto de logs, ¿vale? Y hay herramientas para eso, ¿eh? ¿Vale? Entonces ese tipo de herramientas pues también requieren infraestructura, también tienen que ser instaladas, también, ¿vale? Entonces todo lo que necesitamos para soportar un sistema distribuido, pues como veis, ¿vale? Hace falta bastante músculo. Bueno, entonces esto es un poco lo que os he comentado. El código desarrollado se empuja a un repositorio de código y automáticamente el sistema de interacción continua detecta los cambios y comienza un proceso de varias etapas, ¿vale? Entonces, pues hemos dicho que hay que construir los artefactos, pasar los tests, publicar los artefactos, desplegar, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de herramientas de integración continua, ¿bien? Jenkins, por ejemplo, Berker, Travis CI. Travis se integra muy bien con GitHub, es gratuita. Bueno, Jenkins es gratuita también, Berker también, ¿vale? Travis es que nació directamente como una herramienta de integración continua para proyectos alojados en GitHub, ¿vale? Creo que también tiene soporte para Bitbucket, que es otra herramienta web para alojar proyectos Git, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ejemplo, tú puedes poner un ficherito de descripción de cómo se construye tu proyecto, bien, dentro del código de tu proyecto, y le dices a Travis CI, oye, toma, construyeme este proyecto mío. Bien, y Travis CI lee ese ficherito de configuración y básicamente ejecuta lo que pone ahí. Ahí podría decir MVN Clean Package. Entonces Travis lo que haría sería, en una máquina virtual que tienen ellos, suya, ¿vale?, pues ejecutan ese comandito. Entonces Travis CI es gratuita si la usáis con proyectos open source, ¿vale?, software libre. Entonces si vuestro proyecto es público, pues podéis hacer uso de Travis CI, ¿vale? Os permite construir cualquier tipo de proyecto, es bastante configurable, ¿vale? Y podemos hacer cosas bastante interesantes, ¿eh? Entonces, como veis, bueno, Circle CI es otra herramienta de integración continua, Bamboo es una herramienta de integración continua de Atlassian, esta es de pago, ¿eh? Entonces, como veis, hay muchas alternativas para hacer todo este pipeline que hemos visto aquí, ¿bien? Algunas utilizan un enfoque, otras utilizan otro enfoque, ¿bien? Una de las más utilizadas es Jenkins, que comenzó un desarrollador de Sun, ahora Oracle, ¿vale?, que de hecho cuando adquirió Oracle a Sun se fue, ¿bien? Y bueno, pues él empezó este proyecto y es uno de los proyectos más utilizados como herramienta de integración continua. Es súper flexible, te deja hacer cualquier cosa. La parte mala de ser tan flexible es que muchas veces hay muchas cosas que te las tienes que hacer tú a mano, ¿vale?, mientras que otras herramientas te las dan. El problema es que otras herramientas que te dan ese tipo de cosas, como Travis, por ejemplo, pues tienen menos flexibilidad. Entonces, dependiendo del entorno en el que te muevas, hay veces que se te quedan cortas herramientas como Travis, ¿vale? Y entonces tienes que irte a un enfoque más tipo Jenkins. Travis no tienes que instalar nada, ¿vale? Es decir, tú simplemente te registras en Travis, que básicamente no tienes que registrarte, es simplemente de esto que dices, te logueas con tu cuenta de GitHub y ya está, ¿bien? Y entonces toda la infraestructura la tienen ellos y la gestionan ellos. Tú solamente tienes que poner ficheritos de configuración en tus proyectos, ¿vale? Pero Jenkins no. Jenkins, si lo quieres usar, lo tienes que instalar en tus propios servidores, en tu empresa o en el cloud, si tienes algún proveedor de cloud, ¿bien? Aunque sí que es cierto que hay una empresa, CloudBees, ¿vale?, que te proporciona un Jenkins en la nube, ¿vale?, pero pagando. Bien, ahí tienes que pagar, ¿vale? Ellos te dan servidores donde poder ejecutar tus tests, etcétera, etcétera. Te dan algunos, porque Jenkins tiene un montón de plugins, ¿vale?, pero CloudBees te proporciona algunos plugins adicionales que son privativos, ¿bien?, que solo los tienes disponibles si contratas CloudBees, ¿bien? Y bueno, y ellos se encargan de gestionarte la infraestructura en lugar de que la tengas que gestionar tú, pero tú tienes que pagar, ¿vale? Esa infraestructura la estás pagando. Ellos te cobran lo que les cuesta a ellos las máquinas y un plus, que es su margen de beneficio, evidentemente. Bien, a cambio te olvidas de configuraciones y de gestionar máquinas virtuales y de historias. Bien, porque al final uno de los problemas que tiene la administración de cosas como Jenkins, ¿vale?, yo tengo bastante experiencia en esto, es que tienes que gestionar un montón de esclavos que están conectados al nodo maestro, que es donde realmente se ejecutan las tareas,
Entonces, para que Jenkins se pueda conectar a los esclavos, pues se hace a través de clave pública, clave privada. Tienes que configurar los esclavos para que el maestro pueda hacer SSH a los esclavos, poner en los esclavos las herramientas que necesites para construir tu aplicación y para pasar los tests, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces requiere un esfuerzo de configuración pues importante, ¿bien? Travis CI, en cambio, pues basta con dejar un ficherito en un repositorio de código. Vamos a echar un vistacillo a algún proyecto que utilice Travis CI, a ver si creo alguno de los que, para que veáis un poquito lo que sería, a ver, este no. Mira, aquí hay un ficherito Travis CI. Esto es un proyecto Maven, ¿vale? Bueno, de hecho es un plugin de Eclipse, ¿vale? Y esto sería el ficherito que necesita Travis CI para donde yo le indico lo que quiero que haga, que se tiene que llamar .travis.yml, ¿vale? YML es un formato de configuración, ¿vale? El YAML, que se curró la gente de Ruby, que la verdad es que es un estándar de facto, lo está usando todo el mundo porque es muy sencillito, ¿vale? Son pares clave-valor, ¿vale? Clave, 2 puntos y el valor. Y el valor puede ser directamente un string o puede ser una lista y entonces empieza una nueva línea con guiones, ¿vale? Entonces, fijaros, este ficherito de configuración, ¿qué le dice a Travis? Que voy a construir un proyecto Java, ¿vale? Que quiero utilizar el JDK OpenJDK 6. Que no tengo yo ni que instalar, ¿vale? Ellos ya se encargan de de ejecutar los tests en una máquina que tenga el OpenJDK 6, ¿bien? Que además, antes de que se proceda a hacer a ejecutar lo que tenga que ejecutarse, ¿vale? Quiero hacer un paso inicial, que es meterme en este directorio, ¿de acuerdo? Porque es en ese directorio donde tengo que ejecutar el comando de construcción. En este caso no se pasan tests, simplemente se construye el paquete, ¿vale? Entonces le digo que quiero hacer una serie de instalaciones, ¿vale? Desde ese directorio, ¿bien? Que en este caso es un mvn install, y una vez que he hecho el mvn install, pues lo que es el script de ejecución que yo quiero ejecutar es un mvn package. En realidad esto es un poco absurdo porque el install ya incluye el package, ¿vale? En Maven, ¿bien? Pero yo creo que esto es porque necesitaba instalar algunas cosas en local antes de hacer el empaquetado por el rollo de que es un plugin de Eclipse, pero vamos, no recuerdo muy bien, ¿vale? Claro que veis de qué manera más sencilla yo he configurado cómo hay que construir mi proyecto. Igual que he puesto package, podría haber puesto mvn test, ¿vale? Para que me pasara los tests o lo que fuera. Y yo no me tengo que ocupar de la infraestructura. Si mi proyecto es público, ¿vale? Yo me voy a Travis y puedo ver cómo cada vez que hago un cambio, cada vez que subo un cambio a este repositorio de código, ¿vale? Se ejecuta la construcción en Travis y me da el resultado, ¿eh? Entonces yo podría irme a Travis. Como digo, en Travis directamente te registras con tu cuenta de GitHub, por lo tanto él puede ver tu repositorio de GitHub, bueno, aquellos a los que le des permiso, y puedes añadir repositorios, ¿vale? Puedes activar Travis CI para los diferentes repositorios que tú tienes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿vale? Yo tengo aquí, ¿veis? El de Pascaline, me lo marca en verde. Tengo otro que es el Spring Cloud Sample, que estuve haciendo pruebas, que da error, no soy capaz de construirlo, ¿vale? Tengo otro que también está en verde. Entonces te dice el nombre del proyecto, la rama del repositorio de código que se ha construido, en este caso la rama master, ¿vale? El número de construcción, se han hecho 7 construcciones en total de este proyecto, ¿vale? Cuál es el último commit que se construyó dentro del repositorio de código, cuándo se construyó por última vez, hace un año, por ejemplo, ¿eh? Y si entra dentro del proyecto, pues puedes ver incluso la salida de la ejecución, ¿eh? Entonces, bueno, aquí ya. Bien. Entonces aquí él me va diciendo, pues, ¿vale? Como esto es un proyecto en GitHub, pues hace un git clone para sacar el repositorio de código. Ellos tienen herramientas propias que usan para, por ejemplo, cambiar la versión de OpenJDK que quieres usar. Cambia a OpenJDK 6 dentro de la máquina virtual. Hace un Java-version para que yo pueda ver en la salida estándar que efectivamente se está utilizando la versión 6 de Java, ¿vale? Y efectivamente dice 1.6.34.
También la versión del compilador. Ejecuta el paso que yo le había dicho de cambiar a un directorio, después ejecuta el install que se mueve en install, después ejecuta el script que se mueve en package y entonces ya está toda la salida de Maven. ¿Bien? ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Vale? Entonces se pone a hacer cositas, pum, 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 pum. Si todo ha ido bien, pues al final del pues Maven dice build success, que es lo mismo que nos pasa en el entorno de desarrollo, ¿vale? Y entonces Travis me dice el comando move package, ¿vale? Ha terminado con valor de salida 0. ¿Bien? En general, cualquier sistema de integración continua se basa en los valores de salida de los procesos, ¿vale? Un proceso cuando termina devuelve un valor, siempre. ¿Bien? 0 es que no ha habido errores. Cualquier cosa distinto de 0 es error. Por lo tanto, si utilizáis un proceso, si utilizáis un sistema de integración continua, que sepáis que la manera de saber si un proceso que estáis invocando en vuestro sistema de integración continua ha ido bien o no es este valor de retorno, ¿vale? Hay programas puñeteros que devuelven como valores correctos cosas distintas de 0. Entonces eso pues hay que gestionarlo de manera adecuada, porque si no el sistema de integración continua diría que ese paso da error. Y por lo que os he dicho, en cuanto que un paso da error, no se ejecutan los pasos siguientes. ¿Bien? ¿Vale? Entonces, como veis, es súper sencillo. Si yo tengo cualquier código en GitHub, ¿vale? Ponerlo a correr en un sistema de interacción continua, aunque solo sea para compilarlo. Que hombre, en teoría si me compila en local, ¿vale? Debería compilarme aquí arriba, pero bueno, al menos eso me permite, ¿vale? Pues tener, ¿vale?, la seguridad de que en otros entornos distintos al mío, simplemente yo diciendo que JDK6, pues eso compila efectivamente en JDK6, ¿vale? Y luego, pues si yo pusiera test, pues aquí podría estar ejecutando los tests, ¿vale? Además, las herramientas como Travis te dejan poner lo que llaman un budget, que es como una etiquetita en el proyecto, que dice, en el proyecto en GitHub, que dice cómo ha ido la compilación o la ejecución en Travis, ¿vale? Yo de hecho no sé si aquí en el de Pascaline lo tengo puesto. Sí, pero está roto, no sé por qué, no sé si es que los enlaces han cambiado, ¿vale? Entonces esto que veis aquí, que es una imagen rota, aparecería en verde, sería una cajita verde, ¿vale? Que diría Travis y diría OK, ¿vale? Como que el proyecto se ha construido correctamente en Travis, ¿bien? Entonces, como esto, pues tenemos muchos sistemas de interacción continua diferentes, y otro de los que también os quería enseñar es Jenkins, ¿vale? Jenkins acaba de dar un salto grande porque acaba de salir Jenkins 2.0, estaba en beta hasta, yo creo que esta misma mañana o ayer, ¿vale? Entonces, bueno, la última versión del LTS es todavía una versión de la 1, ¿vale? Pero ya está disponible la 2.0, ¿vale? En un estado bastante estable, ya salió de beta. ¿Bien? Y previsiblemente pronto será directamente la versión estable, ¿vale? de Jenkins. Han cambiado incluso la URL, porque ahora Jenkins sí, ahora lo que mola es estar en el dominio IO, ¿vale? Que lo sepáis por si compráis un dominio. Seguramente también sean más caros, ¿vale? Jenkins es un proyecto software libre, veis que pone aquí fork me on GitHub, ¿vale? Muchos proyectos que son software libre directamente te ponen aquí esto, ¿vale? Que es que tú directamente podrías hacer un fork. Hacer un fork es hacer una copia del proyecto. Y tú podrías empezar a desarrollar, ¿vale?, tu propia versión de Jenkins, si quisieras. Porque es software libre. El software libre lo puedes copiar, modificar y redistribuir. Entonces, lo que pasa es que típicamente en un proyecto tan grande como Jenkins, que además soporta el desarrollo de plugins, lo que haces es no forkearlo, sino probablemente hacer plugins del proyecto. ¿Bien? Entonces, una de las cosas más interesantes, por ejemplo, que ha metido Jenkins últimamente, es la posibilidad de definir cómo se construyen tus proyectos, igual que se hace en Travis, con un ficherito, ¿vale?, que se llama Jenkins File, donde tú dices qué versión del OpenJDK quieres, ¿vale?, cuáles son los pasos para construir, etcétera, etcétera, igual que el ficherito que hemos visto de Travis, ¿eh? Y han mejorado mucho también la visualización, ¿vale? Entonces, no sé si tienen por aquí. Hay muchísimos plugins. A ver si veo.
Porque esto visualizan incluso el pipeline que tú montas. Vale, entonces tú puedes hacer cosas como esta, por ejemplo. Ahora tú le puedes decir a Jenkins que en un nodo, ¿vale?, lo que sería un esclavo, te ejecute una serie de acciones. Sacar un proyecto de Git, en este caso de GitHub, ¿vale? Indagar la versión de ese proyecto, después definir la ubicación de Maven y entonces ejecutar una serie de comandos Maven, ¿vale?, con una serie de pasos después, ¿vale? Un paso que sería guardar el jar generado y otro paso que sería guardar los resultados de los tests también, ¿vale?, que luego te aparecen en la página de Jenkins, ¿eh? Y como veis, esta función que yo llamo aquí, la defino aquí, ¿vale? Esto es código Groovy, ¿vale?, que se ejecuta sobre la máquina virtual de Java, ¿bien? Es un lenguaje dinámico al estilo de Python, al estilo de Ruby, ¿bien?, pero que se ejecuta sobre una máquina virtual, ¿vale? Y es la forma en la que ahora se pueden configurar los jobs de Jenkins. Entonces, fijaros, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué pinta tiene? Esto es código. Es decir, estoy definiendo lo que tiene que hacer el sistema de interacción continua como código, ¿vale? Y esto lo voy a tener en un sistema de control de versiones también, probablemente en su propio repositorio Git. De forma que cuando yo, por ejemplo, los desarrolladores cambien de versión de Java, ¿vale?, pues a lo mejor yo cambio este código y digo, oye, mira, que ahora hay que utilizar esta versión del JDK, ¿vale? Lo cambio en mi repositorio de código del que tira Jenkins, ¿vale? Y la siguiente vez que se construya el proyecto, ya Jenkins usa la nueva versión del código, ¿eh? Entonces, todo está bajo un sistema de control de versiones, ¿eh? Tanto el código de la aplicación, como después veremos el código de infraestructura, como el código incluso en el que se basa el sistema de interacción continua, con el cual le decimos al sistema de interacción continua los pasos que tiene que hacer para construir un proyecto, ¿vale?, o desplegar un proyecto, ¿sí? ¿Vale? Entonces, como digo, tenemos muchas posibilidades distintas como sistema de interacción continua, ¿vale? Hay muchas posibilidades diferentes, cada uno tiene sus pros y sus contras. Una de las mejores cosas de Jenkins es que hay multitud de plugins, ¿eh? Hay plugins para integrarse con Amazon, con Azure, ¿eh? Hay infinidad de posibilidades. Yo, de hecho, concretamente, por ejemplo, he probado los de Amazon y he probado los de Azure, ¿vale? Y te levantan máquinas virtuales donde tú puedes ejecutar tus tests, donde tú puedes hacer cosas, ¿eh? Lo que necesites, lo que requieras hacer dentro del pipeline, ¿vale?, este que veíamos aquí, ¿sí? Bueno, en lo que se refiere concretamente a desplegar la aplicación, ¿vale?, el despliegue consiste básicamente en poner la aplicación en algún servidor típicamente accesible para uso por sus clientes reales, ¿eh? Depende de quién sea el cliente, pues tendrá que estar abierta al público, ¿vale? Tendrá que tener una IP pública o tendrá que tener un mapeo de algún puerto de la IP pública a esa máquina virtual o lo que sea, ¿eh? Entonces, el despliegue requiere una serie de cosas. En primer lugar, requiere, como hemos dicho, preparar la infraestructura, ¿eh? Preparar la infraestructura, ¿qué quiere decir? Pues montar los servidores, en primer lugar. Eso lo podemos hacer in-house, ¿vale?, o lo que ahora llaman on-premises, que básicamente utilizar nuestros propios servidores de la empresa, ¿bien?, pero tenemos que prepararlos, es decir, estamos desarrollando la aplicación, pues hay que empezar a preparar ahí los servidores que sean para montar encima la aplicación, ¿bien? O bien puede que nos apoyemos en un proveedor cloud, entonces hay que preparar las máquinas virtuales para que puedan correr nuestra aplicación. Lo que hemos hecho nosotros aquí de preparar una serie de imágenes con MySQL o con OpenJDK o lo que sea, ¿bien?, o con HAProxy, ¿bien? Podemos tener una imagen también con HAProxy. De acuerdo, entonces tenemos que montar los servidores y tenemos que instalar y configurar los servicios que corren en dichos servidores. Entonces, eso se puede hacer manualmente, eso se puede hacer con script o eso se puede hacer con herramientas de gestión de la configuración, ¿eh? Entonces, a la hora de montar los servidores, si lo hacemos in-house, pues necesitamos personal cualificado, básicamente administradores de sistemas, ¿eh?, que sean capaces de llevar a cabo esas tareas. Tenemos que tener el hierro suficiente y necesario, ¿bien? Y además esto no escala, es decir,
Tú tienes un número limitado de servidores, no puedes pedir servidores como haces en el cloud, ¿vale? Que podrías levantar 50 servidores a la vez. Aquí estás limitado por el tamaño de tu hierro. Además, si quieres ser un poquito flexible, es decir, si quieres poder arrancar diferentes números de servidores, ¿vale? Y no estar limitado por el número de máquinas físicas que tú tienes, entonces tienes que montar ahí encima algún sistema de virtualización. ¿Bien? Es decir, imaginaros que yo tengo, ¿vale?, mi portátil, ¿bien? Y yo quiero poder arrancar ahí, pues, vale, sé que estoy limitado por las capacidades de mi portátil, pero quiero poder arrancar ahí diferentes máquinas virtuales. Bueno, pues necesito un VirtualBox, ¿no?, para poder hacer eso. ¿Bien? Pues a nivel de la empresa me pasa lo mismo. Imaginaos que yo tengo 5 o 6 servidores, ¿vale? Entonces, si no lo virtualizo, solo podría tener 5 o 6 servidores, pero si los virtualizo, ¿vale?, a lo mejor encima de esos servidores puedo montar un montón de máquinas virtuales más pequeñas. Entonces, ¿para qué quiero un servidor con a lo mejor 24 GB de RAM, ¿vale?, para montar una aplicación web Java? Pues a lo mejor preferiría poder tener máquinas virtuales encima de ese servidor y levantar una máquina virtual con 2 GB de RAM. ¿Bien? Y puedo tener muchas de esas. De esta manera podría tener muchas máquinas virtuales, ¿vale?, para hacer cosas con mis aplicaciones. ¿Bien? Podría ser meterlas dentro del sistema de interacción continua, o podría ser incluso desplegar mi aplicación ahí. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que si quiero hacer eso, necesito montar un carajal ya importante. Necesito montar encima de esos servidores un sistema de virtualización, como por ejemplo OpenStack. Instalar OpenStack es lo más lejano, ¿vale?, que se puede estar de algo trivial. O sea, lo más complejo, de las cosas más complejas que yo he visto de instalar es OpenStack. ¿Bien? Ya yo lo vi y dije, vale, ya está. ¿Vale? O sea, se asumen directamente, tú ves la guía de instalación y se asumen ciertos conocimientos que yo directamente no tenía. No, porque tienes que tener el disco montado con LVM y no sé qué y no sé cuánto. Necesitas 2 interfaces de red para bueno, te empiezas a contar la historia y dices, vale. Entonces, para poder hacer eso necesitas personal cualificado. Entonces esto, pues hay que saberlo. Y como digo, bueno, vale, consigue montar OpenStack. Tienes 5 servidores físicos. Encima puedes montar máquinas virtuales hasta que te quedes sin RAM o sin CPUs. Bueno, las CPUs incluso las puedes compartir. Las podrían compartir varias máquinas virtuales, pero la RAM no se puede compartir. Si una máquina virtual tiene reservados 2 GB de RAM, esos 2 GB de RAM están reservados para esa máquina virtual y no se pueden compartir con ninguna otra. Entonces, en el momento en que te acercas al límite de RAM, tienes que parar. Porque es más, no puedes dejar a la máquina física sin RAM, porque entonces no te responde ni siquiera el sistema de virtualización que tienes por debajo. Entonces ahí estás limitado a un determinado número de máquinas virtuales, ¿vale?, en función del tamaño de cada una de ellas. Y tienes que hacer todo el mantenimiento del OpenStack, ¿vale?, o de lo que tengas por debajo. ¿De acuerdo? Otra posibilidad es apoyarnos en un proveedor cloud. La ventaja que tiene esto es que requiere 0 configuración. Yo no tengo que hacer nada, solo tengo que pedir máquinas. No tengo que gestionar la capa de virtualización, no tengo que gestionar máquinas físicas, de eso me olvido. Escala perfectamente a nuestras necesidades, por lo menos a las necesidades que yo tenga de máquinas, no digo ya económicamente, dependerá de la capacidad económica que tenga la empresa, pero desde luego yo puedo tener ahí todas las máquinas virtuales que yo necesite. El problema, pues es lo que os he dicho, ¿vale? Dame la pasta. Es decir, págame todos los meses por ese consumo que tú estás haciendo de máquinas, ¿vale?, y de recursos en el proveedor cloud. Entonces esto es un buen punto de entrada si tienes dinero para olvidarte de infraestructura y dedicarte directamente a lo que tienes que hacer, que es gestionar despliegues, ¿vale?, gestionar el despliegue de tu aplicación, ¿vale?, en un entorno determinado. Entonces puedes directamente irte a gestionar las máquinas virtuales sin preocuparte de gestionar toda la infraestructura que hay por debajo. ¿Sí? Dime. Lo de OpenStack, ¿qué ventajas tendría el usarlo? No configurar. ¿Ventaja respecto a qué? No, bueno, es que VirtualBox no te permite juntar 5 máquinas y verlas como una única máquina más grande y poder levantar máquinas virtuales ahí. ¿Vale? VirtualBox funciona en una máquina. Tú te lo instalas en tu máquina, ¿vale?, y puedes arrancar máquinas en tu máquina.
Si tu compañero de lo tuyo se instala también VirtualBox, él podrá arrancar máquinas virtuales en su máquina, ¿vale? Pero tú no vas a poder decir, oye, quiero una máquina virtual, y que sea el propio VirtualBox el que decida si hay más espacio en una o en otra y la arranque en una o en otra. Eso VirtualBox no te lo hace. Eso te lo hacen sistemas como OpenStack. OpenStack se instala en 5 máquinas y esas 5 máquinas físicas se ven como si fueran una única máquina con un montón de RAM y un montón de CPUs. Y tú vas pidiendo máquinas virtuales, ¿vale? Él te las pone en la máquina física que encuentre más apropiada, ¿vale? La que haga menor uso de RAM, la que tenga más RAM libre, o la que tenga más CPUs libres, o lo que sea, ¿bien? O en la que quepa. A lo mejor en alguna ya no cabe, pues te elige alguna de las que quepen. Entonces él te hace el dispatching, el scheduling de decidir, ¿vale?, dónde te tiene que arrancar la máquina virtual. Y tú puedes ir añadiendo nuevas máquinas físicas y van entrando en el pool ese de máquinas, ¿vale? Y básicamente tú lo que vas viendo es que vas teniendo más RAM y más CPU disponible, ¿vale? Entonces si llegas al límite y dices, mira, ya no me quedan más máquinas virtuales, ¿vale? No te preocupes, compra más hierro. Compras hierro, metes una nueva máquina física en el clúster de OpenStack y automáticamente, bueno, entre comillas automáticamente, ¿vale?, la configuras, la metes dentro de OpenStack, es instalar una serie de servicios que requiere OpenStack y aparece como recursos nuevos disponibles para tu clúster de máquinas virtuales, ¿eh? Eso no lo hace VirtualBox, ¿de acuerdo? Hay otras herramientas de virtualización que no son tan pesadas como OpenStack, no son tan complicadas como OpenStack, como por ejemplo Proxmox, que te permite hacer cosas parecidas. En Proxmox tú también puedes montar un clúster de máquinas y arrancar máquinas virtuales, ¿vale? Y él, ¿vale?, no sé si te hace el reparto, pero por lo menos puedes tratarlas todas como si fueran un pool, ¿vale? Y pedir máquinas virtuales en cualquiera de ellas. Dime. ¿Y si una máquina virtual requiriese más capacidad que un host? Entonces, ¿podrías dividir la máquina virtual en diferentes hosts? No. Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues compras, normalmente, cuando montas OpenStack, lo que tienes es un rack, ya no tenemos torres, como tenemos aquí, tenemos lo que llaman máquinas enracadas, ¿vale?, que es una máquina así finita, que tiene a lo mejor 96 GB de RAM y 48 CPUs, ¿vale? Entonces ahí se supone que tienes, claro, además cada año pues se va incrementando el número de cores y el tamaño de la RAM también, ¿vale? Ahí lo que hay que tener cuidado también es que las máquinas estén conectadas con una red razonable, ¿vale? Por ejemplo, esas máquinas típicamente tienen interfaz de red que te dan mucho ancho de banda, pero si las conectas con un cable de categoría 4, pues estás perdiendo ahí, ¿vale? Tienes que hacer conexiones con cables de calidad, ¿vale? O montar una red ya de alta velocidad directamente, ¿vale? Porque además hay que tener en cuenta que las máquinas virtuales, tú imagínate que se te jode un host y quieres migrar las máquinas virtuales a otro host, ¿vale? Pues eso implica pasar gigas y gigas, ¿vale?, de una máquina virtual hacia otra, ¿eh? Entonces eso necesitas un caudal ancho de banda importante, ¿eh? Luego tiene sus problemas también. Por ejemplo, hay veces que OpenStack te pone el disco duro en un host y lo que es la máquina virtual con la RAM y las CPUs en otro host, con lo cual quiere decir que cada vez que tiene que ir a disco tiene que irse por red a la otra máquina física a coger los datos de disco y traérselos, ¿vale? Entonces ahí, como haya problemas en la conexión de red, que es que a mí me ha pasado, se te joden los discos, ¿vale? Y lo que hace el sistema operativo es ponértelos en modo read only y de pronto te encuentras con un montón de máquinas virtuales que están en modo read only porque ha habido un fallo en la conexión de red con sus discos duros y bueno, tienes que ponerte a arreglarlo. Entonces, gestionar ese tipo de infraestructura, pues en fin, pues tiene sus pros y tiene sus contras, ¿eh? Te merece la pena si ya tienes hierro. Si no tienes hierro, pues hay que mirarlo, porque cada una de esas máquinas enracadas te pueden costar 6.000 euros. Entonces, ¿cuántas máquinas o cuánto tiempo podrías tener el número de máquinas que tú necesitas arrancadas en un proveedor de cloud por 6.000 euros? Pues echa las cuentas, pues que a lo mejor no te merece la pena comprar el hierro, administrarlo, etcétera, etcétera. Y dices, mira, pues si tengo que comprar 3 máquinas de estas, que son 18.000 euros, pues me lo gasto en Amazon, ¿eh? Y no tengo que andar gestionándolo, ¿sí? Entonces, por eso existen los proveedores cloud, ¿vale? Porque gestionar eso en la empresa, lo primero, solo lo pueden hacer empresas que tengan personal realmente cualificado, ¿vale? Con lo cual, una empresa pequeñita, imaginaros que sois 3 colegas y tenéis una idea, ¿vale? Y decidís llevarla a cabo, ¿eh? Los 3 ingenieros que montaron Instagram, ¿eh? Eran 3 ingenieros. Entonces, esos tíos que se pusieron a configurar OpenStack, pues no me sé la historia, pero seguro que no, porque no hubieran hecho Instagram. Se hubieran dedicado a instalar OpenStack y no les hubiera dado tiempo a hacer lo otro, ¿bien?
Entonces, ¿qué haces? Pues te rascas el bolsillo o consigues inversores, ¿bien? Y directamente te vas al cloud. Y tú lo que te dedicas a hacer es tu aplicación, ¿vale? Tu idea de negocio, ¿de acuerdo? Te centras en eso y pasas de meterte en fregados de configurar otro tipo de cosas, ¿vale? Es decir, cuanto más le puedas delegar al cloud, pues más libre estás tú de hacer lo que has venido a hacer. En el extremo, incluso, imaginaros, os he dicho, mira, lo de las bases de datos es un lío, como las quieras replicar, ¡qué follón! Bueno, pues a lo mejor te interesa ir a una base de datos gestionada directamente por tu proveedor cloud, por Amazon o por Azure, que las hay, ¿vale? Entonces tú directamente te conectas a la base de datos que ellos te proporcionan, ellos se encargan de replicártela, de escalártela, etcétera, etcétera. Te cuesta un dinero adicional, más caro que si montas tú tu MySQL en una máquina virtual, pero te quitas de toda la parte de configuración de eso, te quitas de preocuparte de los backups de la base de datos, te quitas un montón de cosas. Entonces, bueno, pues eso ya depende de, ya digo, sobre todo del músculo financiero que puedas tener, ¿vale? Para delegar todas las cosas que tú puedas al proveedor de cloud. Bueno, entonces cuando hablamos de instalar y configurar los servicios que corren en los servidores, hemos hablado de los servidores, lo que es la infraestructura física, por así decirlo, y luego además, una vez que ya tengo mis servidores, ya sean máquinas virtuales, ya sean máquinas físicas, ya sean máquinas en el cloud, ya sean máquinas encima de un OpenStack, una vez que ya tengo mis servidores, esos servidores lo único que tienen es un sistema operativo. Ahora tengo yo que configurar los diferentes perfiles de máquinas que yo necesite. Nosotros aquí, por ejemplo, hemos necesitado un perfil HAProxy, hemos necesitado un perfil Java y hemos necesitado un perfil MySQL. ¿Bien? Podría tener muchos más. Entonces, ¿cómo se hace eso? Manualmente. Si lo haces manualmente, la probabilidad de equivocarte es grande. La probabilidad de que en un proceso de 10 pasos, de 10 comandos que tú tienes que ejecutar para configurar una máquina, te equivoques, pues es elevada. No recuerdo si fue el año pasado o el anterior. Me olvidé de poner en la parte de HAProxy, en las transparencias, uno de los pasos que era el editar un ficherito que lo único que hay que hacer es poner enable a 1. ¿Vale? ¿Os acordáis? Cuando instalamos HAProxy, lo primero es irte a un ficherito de configuración, el tc default HAProxy y poner enable igual a 1. Y después ya configuras el propio HAProxy, que está en otro fichero, ¿vale? Si no pones enable igual a 1, el HAProxy no arranca directamente. Bueno, pues eso se me olvidó ponerlo, ¿vale? Entonces yo en mi máquina virtual en Azure, a mí me estaba funcionando y a vuestros compañeros, ya digo, del curso pasado del anterior, pues no les iba. Bueno, pues la probabilidad de que tú te pases por alto uno de esos pasos, en cuanto que empiezas a tener más de 3 o 4 pasos, pues se va incrementando. Entonces esto es inviable hacerlo manualmente, ¿eh? Aunque tú apuntes la configuración, es posible que se te olvide que tenías que tocar ese fichero, o que lo apuntes pero que te saltes un paso al ir leyendo la lista de pasos que tienes que dar, o que cometas un error al ir escribiendo un comando. Bien, y en lugar de crear la base de datos con este nombre, la creas con otro nombre que es parecido, pero que incluso ni siquiera a simple vista eres capaz de ver qué letra es la que has bailado, porque esas cosas, ese tipo de detalles es donde más tiempo pierde uno a veces, ¿vale? Que no se ve que es que has bailado una letra. Por eso muchas veces lo mejor que puedes hacer, porque cuando tú estás viendo y viendo una cosa, intentando ver qué es lo que está fallando, a veces ya ni siquiera estás leyendo. Entonces lo mejor que puedes hacer es coger a un colega y decirle, ven aquí, a ver si ves algo raro tú aquí. Y el colega rápidamente te va a decir, pero si tienes 2 S ahí en esa, ¿vale? Y esto es así, nos pasa a todos, ¿eh? Así que esto al final, si lo hacemos a mano, lo único que vamos a tener es problemas. Así que por favor, no lo hagáis, ¿vale? Y si el jefe os dice, bueno, hazlo así rápido para salir del paso, pues tú, por detrás sin que él se entere, te vas haciendo una cosa, ¿vale? Que te permita automatizar este tipo de historias, ¿bien? Porque te lo va a agradecer él en un futuro y tú también, que te vas a ir a casa a tu hora. ¿Vale? Otra opción, una vez que el proceso que hay que seguir, los pasos que hay que dar para instalar cada cosa están claros, ¿vale? Otra opción es pues construir un script que lo haga. Si los pasos están codificados en un script, yo lo único que tengo que hacer es ejecutar el script y ya está. ¿Bien? Estos scripts deberían estar bajo un sistema de control de versiones, de forma que si yo hago modificaciones en el script, ¿vale? Pues siempre puedan recuperar una versión antigua si la he cagado, ¿vale? Y he metido un gazapo o lo que sea. ¿De acuerdo? El problema es que, bueno, hay que subir los scripts a cada máquina, o bien cada máquina tiene que descargarlos de algún sitio. Esto no es un enfoque raro, sino que muchos paquetes de software se instalan así. ¿Vale? Por ejemplo, hasta hace relativamente poco, pues por ejemplo, Node.js se instalaba ejecutando este comando.
haciendo un curl, que básicamente una herramientilla de línea de comandos que tiene Linux para bajarse algún recurso de la web, ¿vale? Entonces esto hace un curl a esta URL, ¿vale? Y lo que es a donde apunta esta URL realmente es un script, ¿vale? Que tiene una serie de pasos que se van a ejecutar. Lo que pasa es que lo que hace curl es, en lugar de guardar el script en disco, lo saca por la salida estándar, ¿vale? Entonces inmediatamente después lo que hacemos es hacer un pipe de Linux, ¿vale? Que es este pipe, lo que hace es la salida estándar de este comando se la pasa al comando que hay a la derecha. El comando que hay a la derecha, que es un comando bash, que es una shell, ¿vale? Que lo que va a hacer es interpretar ese script y ejecutar las acciones, ¿sí? Entonces esta forma de instalación es muy habitual en muchos paquetes de software. En lugar de a lo mejor decirte, mira, tienes que hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, pues te dan un script que ya hace todos esos pasos. ¿Bien? Entonces, si no necesitas configurar nada de los pasos que hay aquí dentro, pues este script te puede valer. ¿Bien? Y pues es una forma sencilla y rápida de tener un script que te permite inicializar tus máquinas. Podríamos haber hecho esto tanto para el HAProxy como para la MySQL como para el Java. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en la MySQL, nuestro script, una de las cosas que habría hecho sería hacer una apt-get update, hacer una apt-get install de MySQL Server, ¿vale? Conectarse a la base de datos MySQL y lanzarle los comandos esos que eran un coñazo de créame el usuario, créame la base de datos, darle permisos al usuario en la base de datos, ¿vale? Que yo me equivoco ahí 9 de cada 10 veces que los ejecuto, ¿vale? Bueno, pues los pones en un scriptillo y los ejecutamos. Directamente lo que hacemos en la máquina de MySQL es ejecutar ese script. Problema, que hombre, o bien yo empujo el script haciendo SCP como hemos hecho con el jar, que es un ascazo, ¿vale? O bien tengo que tener infraestructura para publicar el script. ¿Bien? Además, típicamente, si estoy en una empresa, pues no creo que este script sea público. Entonces tendría que tener algún servidor web donde poder publicar el script. ¿Quién publica el script? Pues tendría que ser el sistema de interacción continua. Así que el sistema de interacción continua tiene que ser capaz de subir ficheros a esta página web. ¿Cómo sube ficheros a una página web? Pues a lo mejor me puedo hacer un script CGI bin en un servidor Apache. Entonces, cualquier tontería, como tener un script disponible en algún sitio, fijaros, la que hay que liar, ¿vale? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas no son triviales y requieren, pues a veces, gente dedicada exclusivamente a preparar toda esta infraestructura para que después podamos aprovecharnos de ella. O lo ideal sería utilizar herramientas de gestión de la configuración que están específicamente diseñadas para hacer esto: configurar máquinas, ¿vale? Se basan también en el concepto de que la configuración de esas máquinas es código, ¿vale? Está también en un sistema de control de versiones, ¿de acuerdo? Y lo que te permiten es decir, oye, esta máquina tiene rol web y tú asociar al rol web una serie de acciones que hay que ejecutar. Entonces, cada vez que una máquina se levante y vea que tiene el rol web, ejecuta esas acciones. ¿Bien? Entonces hablaremos de estas herramientas un poquito más adelante. Y esto es lo que se hace a nivel profesional, ¿vale? Típicamente, que es tener la configuración de las máquinas en algún sistema de este tipo, ¿sí? Luego, el despliegue, ya tenemos las máquinas configuradas, ¿vale? Ahora, el despliegue requiere disponer de la aplicación publicada en algún sitio, ¿correcto? Entonces, para publicar la aplicación, tengo que generar lo que llamamos releases, ¿vale? ¿Yo qué voy a desplegar allí? Pues tendré que desplegar algún artefacto, ¿vale? Como un jar que ha sido publicado. ¿Bien? Entonces, eso publicado es el proceso de generación de releases, que idealmente deberíamos hacerlo con frecuencia, ¿vale? Hay una regla, hay una máxima en el desarrollo software, ¿vale? Que es release early, release often, ¿vale? Es decir, haz releases tan pronto, empieza a hacer releases tan pronto como puedas y además hazlas a menudo. Jenkins, por ejemplo, creo que saca una release por semana. A ver si tenéis vosotros narices de sacar una release por semana de algún proyecto, ¿vale? En el que os involucréis. Hay veces que, bueno, el proyecto funciona, pero dices, ¡guau! Pero es que el código está hecho un asco. Da igual, y ahora tiempo de mejorarlo. A lo mejor, si es un proyecto software libre, lo publicas y otro tiene interés también en ese proyecto y te empieza a echar una mano, ¿vale? O sea, tampoco hay que avergonzarse del código. Yo leo código de hace 2 semanas y me da asco, ¿sabes? O sea, no pasa nada, ¿eh? Porque esto es un proceso de aprendizaje continuo y las técnicas cambian, las herramientas cambian, ¿vale? No hay que tenerle miedo a eso, ¿vale? Hay que intentar que el proceso de release sea un proceso ágil, que sea un proceso con ciclos cortos de desarrollo. ¿Por qué? Porque si tú haces releases a menudo, el proceso de hacer la release
ya no es un problema para ti, porque ya lo tienes muy automatizado y muy depurado, ¿vale? Y sabes que eso ya no te va a fallar, ¿de acuerdo? Idealmente no, o sea, es que las releases hay que hacerlas de forma automática a través del sistema de integración, continua, ¿eh? Todos estos procesos de releases lo que me producen es, si estoy en Java, pues un jar, si estoy en JavaScript, pues algún tipo de empaquetado para JavaScript, ¿vale? Que típicamente incluye minificar el JavaScript, es decir, reducirlo a la mínima expresión para que, como hay que mandarlo por la red, pues el consumo de red sea mínimo, ¿vale? Puede ser un paquete Debian, a lo mejor una aplicación nativa, ¿vale? Que se empaqueta como un paquete en algún sistema de paquetes de algún sistema operativo, como puede ser Debian o los paquetes de Mac, que no sé cómo se llaman, o lo que sea, ¿eh? Entonces, este proceso tiene que estar automatizado, ¿eh? Y hay que hacerlo con la mayor frecuencia posible. Veremos que además de hacer releases, ¿vale? Versiones que en teoría están listas para ser desplegadas, también interesa generar versiones de desarrollo. Esas versiones de desarrollo me permiten ir probando las cosas que voy haciendo en desarrollo, ¿vale? Igual que si fuera una release en algún entorno de testing, de forma que cuando haga la release, ¿vale? Tenga cierta confianza en que eso va a funcionar, ¿vale? Entonces las versiones de desarrollo evidentemente hay que probarlas, y para probarlas muchas veces también hay que publicarlas. Entonces, típicamente, los sistemas de esto vamos a ver aquí, ¿vale? El despliegue requiere disponer de la aplicación publicada en algún sitio. ¿Bien? Entonces, hay que publicarlas en algún sitio donde puedan ser accedidas. Si son cosas privativas de la empresa, pues típicamente tendremos algún servidor privado para alojar estos artefactos. ¿Bien? Y luego, además, depende del artefacto, pues necesito unas herramientas u otras para alojar esos artefactos. ¿Qué voy a hacer? ¿Escupir todos los jars en una carpeta? ¿Vale? ¿Y que se sirva desde un servidor web? Pues no, hay herramientas especializadas en gestionar artefactos Java, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Java, pues tenemos herramientas que implementan el concepto de repositorio Maven. Igual que tenemos Maven central, ¿vale? Tengo herramientas como Nexus, por ejemplo, o Arqiva, que son herramientas que yo puedo instalar y que básicamente lo que me proporcionan es una URL a donde yo puedo lanzarle paquetes Java, ¿vale? Y él me los guarda en un repositorio interno, y después esos paquetes Java también se pueden recuperar. Entonces actúan como una especie de Maven central. ¿Os acordáis cuando os decía que Maven, cuando le pones una dependencia, se mueve a Maven central a cogerla, ¿vale? Bueno, pues si no la encuentra en Maven central, tengo la oportunidad también de decirle, configurarle repositorios privados. Entonces, si la encuentra en el central, se puede ir al privado y sacarla del privado. ¿Bien? De esta manera yo puedo tener en repositorios privados código de mis aplicaciones que otras aplicaciones necesitan, ¿vale? Librerías de las que dependen otras aplicaciones. ¿Bien? Entonces, cuando yo hago una release o hago una nueva versión de desarrollo, eso se publica en estos repositorios. ¿Bien? Y está disponible desde esos repositorios, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con JavaScript, ¿vale? En JavaScript tenemos NPM también, ¿vale? Que es un repositorio para artefactos JavaScript. Tengo un NPM público, pero yo puedo también tener un repositorio NPM privado, ¿vale? En JavaScript a veces también se utiliza el propio repositorio Git, ¿vale? Como repositorio de JavaScript, porque al final, como lo que tienes en JavaScript es el código, o sea, ahí no se generan binarios, pues el propio repositorio con el código fuente te puede servir como repositorio de artefactos JavaScript, ¿vale? Y puedes hacer dependencias directamente a una librería y hacer referencia a su repositorio Git. Repositorios para paquetes Debian, ¿vale? Pues aquí, si estás generando paquetes nativos y quieres que sean privados, pues necesitas instalar un repositorio de paquetes privado. Si el paquete es público, puedes utilizar los propios repositorios, por ejemplo, que te proporciona Ubuntu, ¿vale? En Ubuntu tiene un servicio que se llama Launchpad, ¿vale? Donde tú puedes abrirte una cuenta, ¿vale? Y tener repositorios asociados a tu cuenta donde subir tus paquetes Debian. Pero claro, si quieres que tus paquetes sean privados, ya no puedes utilizar Launchpad, ¿vale? Eso es solo para paquetes públicos. Entonces tienes que montarte tu propio sistema de paquetes Debian, ¿vale? Tu propio repositorio de paquetes Debian. Y hay diferentes implementaciones, ¿vale? Hay una implementación que se llama RepRepro, hay otra que se llama aptly, aptly, en fin, más infraestructura que hay que montar, ¿eh? Pero que lo sepamos, o sea, que para yo poder desplegar mis artefactos, primero tengo que publicarlos en algún repositorio de estos. Tienen que estar disponibles en el repositorio. A veces, incluso para compilar, necesito tener cosas disponibles en los repositorios, ¿vale? Si yo tengo dos proyectos, A y B, ¿vale? Y B depende de A, yo tengo que construir A, publicarlo en un repositorio privado, ¿vale? Para poder después compilar B, porque B va a irse a buscar A, ¿vale?
Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta también. Así como digo, este tipo de la publicación de los artefactos requiere cierta infraestructura. Normalmente lo vamos a hacer de manera automática desde nuestro sistema de interacción continua, que es una de las etapas que teníamos en el ciclo que veníamos al principio, la etapa de publicación. Y voy a querer también publicar las versiones de desarrollo, ¿vale? Lo cual me va a me va a permitir ir probando todo el desarrollo, ¿vale?, que yo voy haciendo hasta llegar a la siguiente release. Bien. Una vez que tenemos las versiones publicadas, lo siguiente que tenemos que hacer es subirla a los servidores donde tengan que estar corriendo, ¿vale? Entonces, la forma de ponerla en el servidor que toque puede ser o bien mediante un push o mediante un pull, ¿vale? Un push es, por ejemplo, ejecutar el comando scp, ¿vale?, para empujar empujar el artefacto a la máquina virtual. Con scp yo puedo subir un fichero a la máquina virtual. Podría ser scp, ¿vale? Aquí he puesto el ejemplo de scp para que lo entendamos bien, pero podría ser otro tipo de mecanismos, ¿vale?, que no fueran scp. Por ejemplo, Ansible, ¿vale?, que es un sistema de gestión de la configuración, me permite empujar artefactos a las máquinas virtuales, ¿bien? O podría ser un mecanismo tipo pull, que es la propia máquina virtual la que se descarga la cosa para instalarla, ¿vale? Por ejemplo, haciendo un wget. El wget se descarga un recurso de internet, ¿bien?, pero hay que ejecutarlo desde la máquina donde quiero descargarlo e instalarlo, ¿de acuerdo? Entonces, también muchas herramientas de gestión de la configuración lo que hacen es que tienen un agente corriendo en la máquina virtual, ¿vale?, y es ese agente el que se conecta a los diferentes sitios para bajarse los artefactos e instalarlos, ¿vale? Puede ser hacer un apt-get install, ¿vale?, o puede ser hacer un wget de nuestro paquete para tenerlo disponible, o lo que sea. Es un mecanismo tipo pull, ¿vale?, la propia máquina virtual la que tira de la configuración para aplicarla a la máquina. Evidentemente esto requiere gestión de los permisos para acceder a los repositorios privados, es decir, la máquina virtual tiene que tener permisos para acceder al repositorio donde están los artefactos binarios, etcétera, etcétera, ¿eh? Y luego, una vez que tengo la aplicación donde debe estar, hay que realizar las configuraciones necesarias. Es decir, ¿con qué usuario se va a ejecutar esa aplicación? ¿Como root? Hombre, pues a lo mejor no debería, o sí, depende del tipo de aplicación que sea, ¿vale? Esa aplicación la queremos convertir en un servicio, de forma que, por ejemplo, si la máquina se resetea por las razones que sean, el servicio se vuelva a arrancar automáticamente, ¿vale? O no es necesario. ¿Requiere algún permiso especial en determinadas carpetas? ¿Hay que montar una infraestructura en el disco donde él escupa cosas o no hace falta? Gestión de los logs. ¿Esa aplicación escupe cosas por salida estándar o la escupe en un fichero de log, o qué es lo que hace la aplicación? ¿Lo puedo configurar? ¿Vale? ¿Cómo voy a recoger yo esos logs para luego a lo mejor analizarlos si lo necesito? Entonces, todas estas cosas también hay que configurarlas. Entonces, una herramienta de gestión de la configuración ya me permite hacer todo esto, ¿vale? En el mismo proceso me permite tanto instalar la aplicación como después configurarla como sea necesario, ¿vale? Y todo ello a través del código. Y bueno, por último, el tema de los logs, ¿vale? Básicamente, una vez que yo arranco la aplicación, lo que tengo que empezar es a ver cómo se está comportando, ¿vale? Ahí hay una parte de monitorización, pero hay una parte también que directamente me la da la propia aplicación, que son los logs. Entonces, ¿qué es un log? Un log es básicamente un registro de la actividad de la aplicación, ¿vale? Ha hecho una determinada cosa, ¿vale? Entonces el desarrollador ha decidido informar de esa acción a través de lo que se denomina el log. Entonces, son típicamente strings que están orientados a líneas, divididas a su vez en diferentes campos, ¿vale? Entonces, los campos que suelen estar habitualmente en cualquier log es un timestamp, que normalmente es una fecha más una hora, ¿vale? Aunque hay veces que es, por ejemplo, segundos desde el 1 de enero de 1977, eso es muy habitual, por ejemplo, en procesos del sistema operativo. Entonces, es un poco engorroso de leer ese tipo de timestamps, ¿vale? Pero en general lo podemos asociar a una fecha más una hora, ¿bien? Un nivel de log, porque los logs se clasifican por niveles, ¿vale? De forma que podamos distinguir un mensaje que corresponde a una operación que ha dado error, ¿vale? De un mensaje que corresponde a lo mejor a informar o a un warning de ojo que está empezando a pasar este tipo de cosas, igual puede haber algún problema, ¿vale? Y luego el contenido, el propio contenido de la entrada del log. Bien. Entonces aquí tenéis un ejemplo de un log de Spring,
¿vale? Donde, como veis, tenemos el timestamp, aquí tenemos la fecha y la hora, tenemos el nivel de log, ¿vale? En este caso es un mensaje de información, nivel info, ¿vale? Tenemos normalmente un identificador asociado al propio log, ¿vale? El hilo en el que se ha producido el log, en este caso es el hilo main, la clase donde se ha escrito ese mensaje de log, ¿vale? Y el propio mensaje de log. Bien, entonces, como veis, hay bastante información, ¿vale? Sobre quién ha dicho eso. Bien, en el caso de Spring nos dice incluso la clase donde se ha producido, donde se ha escrito el mensaje de log. ¿De acuerdo? Si ejecutáis cualquiera de las aplicaciones de Spring que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Eso que os sale que hasta ahora probablemente os parecía chino, cuando arranquéis la aplicación, pues eso es básicamente el log de la aplicación. Spring por defecto lo escupe por la salida estándar, ¿vale? Yo podría configurar la aplicación Spring para que no haga esto, ¿vale? Y lo escribiera en un fichero y cambiar los niveles de log, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollador típicamente escribe en el log las acciones que considera más importantes, no escribes cada acción, ¿vale? Sino que solamente algunas cosas que puedan ser importantes, o si tienes algún tipo de problema, típicamente introduces más entradas de log, ¿vale? Para intentar cazar ese problema, porque en producción no puedes depurar, ¿vale? Lo más que puedes hacer es redesplegar la aplicación con más mensajes de log para ver si detectas de dónde viene el problema, ¿vale? Bueno, hay otro tipo de técnicas que también se pueden utilizar, ¿vale? Se puede hacer introspección de lo que está pasando dentro de la máquina virtual, pero bueno, ¿vale? Normalmente uno también introduce mensajes de log para intentar cazar los errores. Entonces, las actividades de un log se organizan en niveles y típicamente suele haber al menos estos 4 niveles. El nivel de debug, que da muchísima información, porque se supone que es efectivamente para intentar ver qué es lo que está pasando. El nivel de info, que es bastante menos información que el nivel de debug, ¿vale? Pero sí que se loguean algunos mensajes informativos. El nivel de warning, que es cosas que, bueno, se puede operar con ellas, pero que quizá convendría tener en cuenta. Y el nivel de error, que es alguna operación que ha fallado, ¿vale? Entonces, ¿vale? Te lo estoy indicando. Bien. Yo, por ejemplo, al nivel de warning, imaginaros que tenemos una consulta a la base de datos, ¿vale? Y tenemos una política de reintentos. De hecho, en las últimas versiones Spring te permite directamente con anotaciones también decirle que una operación contra la base de datos se puede hacer, hay que reintentarla en caso de fallo. ¿Bien? Imaginaos que tengo una política de 3 reintentos, ¿bien? Y empiezo a ver que de vez en cuando falla algún reintento. Pues en las operaciones en las que falla alguno de los reintentos, ¿vale? Podría escribir un mensaje de warning y decir, ojo, estoy empezando a ver fallos en los reintentos, ¿vale? Las operaciones ya no están saliendo a la primera, sino que a lo mejor salen a la segunda o a la tercera. No es un error en el sentido de que, como hago varios reintentos, la operación acaba teniendo éxito en algún momento, ¿vale? Pero están empezando a aparecer cuando antes no había. Entonces, si consigo hacer la operación al primer reintento, no logueo nada. Si algunos de los reintentos fallan, pues entonces logueo un warning. Si fallan todos, loguearía un error, ¿vale? Entonces, los logs que por efecto Spring me escupe por salida estándar, normalmente o bien se loguean en disco o bien directamente se mandan por red a un agregador de logs, ¿vale? Hay veces que lo que se hace es escribirlos en disco y después tener otro proceso aparte que es el que lee este fichero en disco y lo manda por red, ¿sí? Entonces, como digo, Spring Boot por defecto escribe el log por pantalla, ¿vale? Pero yo podría configurar Spring Boot para que escriba el log en un fichero y para ello tenemos que modificar el ficherito este de configuración que ya conocemos, que es el application.properties, ¿eh? Entonces, si yo en el application.properties pongo login.file igual y un ficherito, el nombre de un fichero de log, ¿vale? Que típicamente acaban con .log, pues lo que hace Spring es utilizar este fichero y escribir en ese fichero las entradas de log, ¿vale? Además, yo puedo configurar también el nivel de log por paquete, ¿vale? Puedo decir, mira, para este paquete quiero que el nivel de log sea este y para este paquete quiero que el nivel de log sea este otro. ¿Por qué me puede interesar hacer eso? Porque vamos a ver, en una situación normal el código de Spring, pues, hombre, tendrá algún bug, ¿vale? Pero probablemente no sea lo primero que vaya a fallar, ¿vale? Probablemente si yo me encuentro con un error, ese error estará en mi código, no en el código de Spring. Entonces, el comportamiento por defecto de la aplicación podría ser, ¿vale?, que el nivel de log de los paquetes de Spring, que empiezan todos por org.springframework, ¿vale?, fuera a lo mejor de error. Yo solo quiero que Spring me loguee cosas si lo que me está logueando es una situación de error. ¿Bien? Y en cambio, que a lo mejor mi código, los paquetes míos, ¿vale?, que empiezan por otro nombre, que no sería este, evidentemente, quiero que tengan un nivel de log de info o de debug.
¿vale? Bueno, pues eso lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Pues estableciendo el login level. Entonces tengo una propiedad que es login.level, que a continuación puedo poner punto y el nombre de un paquete Java, ¿vale? Y el nivel de log que quiero para ese paquete. ¿Bien? Entonces podría poner aquí login.level.org.springframework igual error y login.level.es.urjc.dad igual a info, por ejemplo. Entonces tengo más información de mis paquetes, de mi código, ¿vale? Que de los de Spring, que entiendo que es poco probable que fallen, ¿vale? Ahora, empezamos a ver errores y nuestro código parece que está bien, no sé qué. Bueno, pues podría poner el nivel de log del paquete de Spring Framework, como te quieres aquí en la transparencia, a debug, ¿vale? Todas las clases que estén dentro de ese paquete, que escriban en el log, ¿vale? Pues lo que hará el sistema de log es escribir todos aquellos mensajes de log con este nivel, ¿vale? ¿Qué pasa si yo logueo algo, si yo tengo configurado el nivel de log, por ejemplo, de warning, y logueo algo con un nivel info? Pues el sistema de login lo tira a la basura, ¿vale? Esa instrucción no se molesta ni en ejecutarla, ¿vale? Solo se van a loguear las instrucciones con un nivel de log igual o superior al nivel de log configurado. Por defecto, el nivel de log configurado es info, ¿eh? Entonces, si quiero un nivel más bajo como debug, pues tengo que ponerlo explícitamente. Si quiero uno más alto, también, ¿sí? ¿Cómo puedo utilizar yo el log en mi clase? ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer uso del log? Bueno, pues basta simplemente con que me declare una variable estática, ¿vale? De tipo log, ¿vale? Log igual a logFactory.getLog y típicamente, es decir, yo no creo el log, ¿vale? Yo le pido a una factoría de logs, oye, dame un log para esta clase. ¿Y cómo le digo la clase? Le digo el nombre de mi clase, .class. ¿Por qué es esto interesante? Para que me salga esto de aquí, el nombre de la clase dentro del log. ¿Quién ha escrito ese mensaje de log? ¿Vale? Entonces yo pido normalmente un log diferente por cada clase, ¿vale? Así que el log está asociado al nombre de la clase. ¿Bien? Eso me permite ser bastante fino en quién ha escrito qué mensajes de log, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera yo tengo disponible una variable log, ¿vale? Estática, porque en fin, me vale para cualquier método que se ejecute dentro de la clase y cualquier instancia de esta clase, ¿vale? No necesito que sea una variable asociada a la instancia, porque al final todos los mensajes de log para esta clase van a salir asociados, ¿vale? A la clase, por lo tanto puede ser una variable estática. Y luego, por ejemplo, dentro de cualquiera de los métodos, ¿vale? Aquí dentro del método getAnuncios podría hacer log.info, ¿vale? Lo que tiene el objeto log es un método por cada nivel de log, .info, .debug, .error, .warning, ¿vale? Y le paso un string y eso me lo escribe en el log, ¿eh? Si el log está configurado para ir a disco, pues me lo escribirá en disco. Si está configurado para salir por la salida estándar, me lo escribirá en la salida estándar. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que quiero que hagáis, bueno, quedan como 10 minutos, ¿vale? Lo que quiero que hagáis es este ejercicio, que es guardar el log de la aplicación, por ejemplo, la aplicación ejemplo BBDD2, en un fichero. Además, hay que establecer el log del paquete. Bueno, no sé si el paquete sigue siendo SSIDLab o es otra cosa, ¿vale? Pero bueno, el log del paquete del código fuente de la aplicación a info, ¿vale? Y tenéis que escribir en el log las acciones que se realicen contra la API REST, ¿vale? Y tenéis que escribirlas con nivel info, es decir, dentro de cada uno de los métodos anotados con request mapping, tenéis que introducir una llamada a log.info con un string como este, por ejemplo. Mira, llamada get a /anuncios o llamada post a no sé qué, ¿vale? ¿Sí? Pues vamos. Es un cambio que se hace en 5 minutos. Vamos, es tocar el application.properties y meter las 2 líneas esas que habéis visto en la transparencia para tener el log accesible, ¿vale?